Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Moncada Barón, soy licenciado en Ciencias Sociales y en el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de una de las políticas más atractivas en Latinoamérica y está siendo desarrollada en Chile. Eh, es una política que apunta precisamente a necesidades de la globalización y a lo largo del video también trataré de hacer una comparativa con el sistema educativo colombiano, qué aportes nos puede dejar esta política chilena y qué retos nos deja a nosotros como país esta implementación de políticas tan avanzadas. Entonces voy a empezar diciendo que la política educativa de la que estaré hablando tiene por nombre niños, niñas y estudiantes extranjeros. Es una política que no solamente busca darle un cupo al migrante, ¿cierto?, que llega al país chileno, sino que además busca hacer un seguimiento de calidad en el proceso educativo de estos estudiantes. Chile sabe que todos los migrantes que llegan a su país no tienen por primera lengua, en algunos casos, el español. Es por eso que la adaptación docente, la preparación del personal docente, la preparación administrativa de las escuelas apunta principalmente a desarrollar una política fuerte que responda a las necesidades y al bilingüismo, ¿cierto?, de aquellos extranjeros que llegan en busca de oportunidades al país chileno. Entonces, en Chile lo que buscan es apostarle precisamente a que el migrante sienta que se le abren las puertas a nivel educativo y que se le brinda un servicio de calidad. Pues Chile ve la educación no solamente como un derecho en el papel, sino que apuesta como una necesidad primaria de la sociedad humana. Entonces, en ese contexto, el Ministerio de Educación de Chile lo que busca precisamente es acoger a aquellos estudiantes que vienen de otros países, que en algunos casos no tienen el habla hispana, pero que de cierta manera tienen oportunidades y se le dan todas las garantías dentro del contexto chileno de resolver esas necesidades, de tenerlos en sus escuelas y de brindarles una educación de calidad. Como segundo punto, es importante destacar que Chile mantiene una relación estricta con fenómenos actuales. En este caso vamos a hablar un poco de la globalización. Pues ya sabemos que la migración, ya sabemos que la llegada de extranjeros a los países latinoamericanos hacen parte de una actividad globalizada, que en muchos casos muchas familias tienen una aculturación, ¿cierto? Porque han tenido que viajar en ciertos lugares, los estudiantes, los niños han tenido que estar en diferentes escuelas, en algunos casos en diversos países, diferentes idiomas, y es por eso entonces que teniendo en cuenta la UNESCO, Chile ve a la educación como un sistema fundamental, ¿cierto? Como un derecho fundamental, pero no solamente se queda ahí, sino que para él es extremadamente prioritario brindarle el acceso a la educación a los estudiantes sin tanto papeleo, sin tantos requerimientos, pues sabe que el estudiante no espera y que debe recibir una educación de calidad lo antes posible. A pesar de que esta política está siendo pues muy atractiva eh, en los planos internacionales, aún enfrenta algunos desafíos. Por ejemplo, la capacitación total del personal docente. Sabemos que es un poco complejo mantener un personal que maneje diversos idiomas, que tenga una segunda lengua con un nivel avanzado, que recibamos a muchos estudiantes de muchos lugares del mundo y le podemos brindar en su propia lengua una educación. Es algo totalmente complejo. Chile intenta de cierta manera nivelar el personal docente a un punto en el que pueda brindarle
una clase, una educación de calidad en la lengua que se adapte en principio, en los primeros años al estudiante, pero además también tiene una controversia y un desbalance entre aquellas zonas rurales y urbanas, algo similar a lo que pasa en Colombia. Eh, Sabemos que la política, a pesar de ser muy innovadora, aún enfrenta desafíos, pues la educación rural y la educación urbana mantienen una brecha bastante significativa, y eso pues afecta de cierta manera la efectividad de esta política en ciertas zonas del país. Una comparativa que podemos hacer en el contexto chileno con el colombiano es que precisamente esta política para extranjeros busca fortalecer el seguimiento de la educación de estos estudiantes provenientes de otros lugares del mundo. Colombia también tiene políticas para extranjeros, sin embargo, pues aún faltan detalles y sobre todo estructura sólida que le brinde pues al extranjero una visión más clara de cómo es la educación o qué retos va a tener con la educación de sus niños acá en el país. Hay una palabra clave que es la que ha tenido quizás éxito en el plano chileno, y es el seguimiento, es decir, no desecha en ninguna circunstancia el seguimiento de la educación en otros países, y Chile busca precisamente adaptar el contexto local a contextos extranjeros. Colombia, por su parte, aún no ha alineado esta propuesta, y pues también enfrenta un factor fundamental como lo es la desigualdad, o vamos a hablar en niveles competitivos en educación, eh, un desbalance en la educación rural y urbana. Pues es un fenómeno que se da en muchos países, en Chile también se da, pero en Colombia pues la educación urbana y rural presentan una brecha bastante grande. Es por eso que implementar una política de estas características tendría que tener en cuenta y reformar de cierta manera muchas escuelas y capacitar sobre todo al personal docente que está en zonas periféricas. Pues el país Colombia también tiene una acogida de migrantes muy grande. También tiene pues de cierta manera conectividad con la globalización. Estamos totalmente abiertos a recibir extranjeros. Lo que quiero decir es que a pesar de que Colombia tiene políticas también que apuntan a brindarle ese principio fundamental de educación a los niños, eh, aún no tiene una estructura sólida para brindarle al extranjero de cierta manera una política clara que le dé acceso total a la educación. En Chile, pues antes de preguntar dónde te quedas, cuánto ganas, te dicen aquí está el cupo. Es decir, en Chile se le brinda principalmente el cupo al niño. La educación pues sabe que tiene que estudiar de forma inmediata, y se le dan todas las garantías, y se le da sobre todo un mayor manejo a la adaptación de este estudiante en los contextos chilenos. No quiere decir que en Colombia no se haga, sí se hace, pero es más complejo la adaptación, los currículos están más alejados del plano internacional, entonces de cierta manera falta conectar a mayor función, conectar de forma más fiel los estándares nacionales con los contextos internacionales, pues esto hace parte de la globalización. De esta manera entonces nosotros podemos concluir que la educación y las políticas educativas son transformadoras del futuro, que en el caso de Chile, como lo vengo diciendo en todo el video, no solamente busca que sea un proceso de matriculación, sino que sea un proceso también de formación, de permanencia, de acceso, de progreso, de certificación y de egreso exitoso de los estudiantes que llegan a el país chileno. Entonces es fundamental reafirmar que las políticas educativas son pues la ruta que tiene la educación en los contextos nacionales, que es importante también conectar las experiencias locales,
las regionales y las nacionales, pues hay que tener en cuenta los diferentes contextos, los diferentes lugares y las diferentes formas en las que son evidenciadas la educación, teniendo en cuenta de que en Latinoamérica tenemos una diversidad cultural y que en Colombia además la educación debe sobre todo respaldar esas identidades culturales de cada región. Entonces de esta manera llegamos al final del video. Espero que les haya quedado claro y pues nada más. Chao.